Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables. Estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Noboa. Acaban de atacarle a Daniel. Acaban de quererlo disparar a Daniel. Estos miserables. Ya estamos. Bueno, la violencia en Ecuador otra vez se cobra un ataque de estas características, un tiroteo durante un acto de campaña de Daniel Noboa. El presidenciable estaba en una caravana en Durán cuando hicieron los disparos. Ecuador teñida de sangre, de muertes, de ataques. Vamos a conversar con un colega, Sebastián Carrillo, periodista ecuatoriano, que está en videollamada. Hola Sebastián, el gusto de saludarte. Guillermo, qué gusto. Gracias para toda Argentina. Bueno, qué difícil hoy es la vida en Ecuador, para la política, para la gente también, ¿no? Estamos llenos estos días previos a las elecciones sumamente importantes, llenos de zozobra, llenos de nerviosismo, de temor, no solo en los candidatos presidenciales, sino en la sociedad en general, Guillermo. Cada día hay algo nuevo, ya no sabemos qué esperar. Y esto nos llena de preocupación a la sociedad entera acá en el Ecuador. Contanos el contexto de este ataque contra Noboa, dónde era, qué estaba haciendo. Claro que sí, Guillermo. Mira, Daniel Noboa es un candidato joven, 35 años, representa a la alianza ADN. Él como candidato presidencial, ayer como el resto de candidatos, se encontraba en el último día de campaña, ya que el día domingo, el próximo domingo será ya las elecciones, último día de campaña, se encontraba en el Cantón Durán, estos en la costa ecuatoriana, cuando aparentemente, como vemos en los videos que ustedes muestran en pantalla, se desata una balacera. Él denuncia en sus redes sociales que ha sido víctima de un atentado en contra de la caravana en la que él avanzaba como parte de su campaña. Sin embargo, cabe aclarar que la Policía Nacional y el ministro del Interior descartaron prácticamente al mismo tiempo que él denunciaba, descartaron pocos minutos después en redes sociales que se trataba de un ataque directo hacia el candidato. Aparentemente habría sido un intercambio de balas cercano a la caravana donde se desarrollaba, pero Sebastián, por supuesto esto no deja de ser preocupante. Claro. Sebastián, de todos modos, si querés la lista, Agustín Intriago, Raider Sánchez, Omar Menéndez, Villavicencio, sí, 25,2, como 32 homicidios cada 100.000 habitantes en 2022. Digo, más allá de lo político, la situación de seguridad de la gente, ¿cómo está? Porque hablamos de los políticos, que es lo máximo que podemos llegar, pero la gente de a pie, ¿cómo vive? La situación ha aumentado en cuanto a la delincuencia. Se ha venido dando un nivel de extorsión a los negocios, a los negocios del sector privado. Entonces, la ciudadanía sigue viviendo, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir estudiando, pero como dije al principio, hay un ambiente de zozobra, hay un ambiente de miedo, se siente en las calles algo distinto que no lo habíamos vivido nunca, jamás aquí en el Ecuador. Sebastián, perdón, pregunto, porque la verdad da la impresión, pero quiero que me lo digas vos que estás ahí. Ecuador está hoy en un proceso similar al que se vio con Pablo Escobar en Medellín y en prácticamente toda Colombia, donde el narcotráfico avanza sobre el Estado y le fija las condiciones de vida a los ciudadanos, por decirlo de un modo elegante, ¿no? Es así, es así. Los analistas lo han comparado con la Colombia de los 80s. Se ve que progresivamente el narcotráfico, las bandas delictivas organizadas están incrementando su arsenal y su potencia y su cabida dentro de, no solamente de la sociedad, sino dentro de ciertas instituciones. Tenemos una situación grave, que el Ecuador tiene un fenómeno tipo sándwich. Estamos entre Colombia y Perú, productores de cocaína. Ecuador termina siendo este país por donde circula la droga y donde las bandas organizadas pues se disputan el terreno para poder transportar la droga hacia Estados Unidos, hacia Europa. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque digo, la verdad que cuando gobernaba Rafael Correa no daba la impresión de que esto fuera así, aunque si es así quiero que me lo digas, por ahí me equivoco. Pero ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Fue la pandemia? ¿Fue antes? ¿Fue después? ¿Es un proceso que ya venía y ni Correa lo pudo frenar ni los que siguieron después tampoco? Es un
proceso que yo, desde mi punto de vista, analizándolo, lo veo que ha ido en incremento. Ya se ha ido desarrollando, los estudios y las investigaciones demuestran que 10 años atrás empezaron a formarse muchas agrupaciones acá. Es un buen tiempo, pero ha ido en incremento. Y creo la gota que derrama el vaso son ya los ataques a ciertos grupos como los candidatos presidenciales. Por supuesto, la sociedad está asustada, pero siento yo que imagínense ustedes en la ecuatoriana, a plena luz del día, el anterior miércoles, un candidato presidencial es asesinado. Yo creo que eso ya derrama la... No, creo que se ha llegado a límites insospechados. ¿Es verdad que Noboa en el debate presidencial utilizó un chaleco antibalas previendo de que lo podían asesinar? En el debate presidencial, estoy hablando. Correcto, Guillermo. Lo que dices es muy correcto. El domingo pasado fue el debate presidencial. Se lo vio a él, era visible el chaleco antibalas. Y vemos, ayer fue el último día de campaña y varios candidatos en sus mítines políticos vistiendo chalecos antibalas. Cristian Zurita, quien será la persona que reemplace a Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles, vistiendo él su candidata a la vicepresidencia, la familia de Fernando Villavicencio asesinado, todos ellos portando chalecos antibalas y cascos militares. Lo que pasa es ese tipo de, digamos, de estrategia de defensa, digamos, de usar el chaleco, tener custodia, pasa en los grandes países en el mundo cuando hay candidatos a presidente. Lo que pasa es que acá en Ecuador lo que está pasando es no solamente que tienen esa previsión, sino que además los atacan a balazos. Exactamente. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿a quién beneficia todo esto, en definitiva? Mira, esto genera una inestabilidad tremenda en el país. Y el problema es que tu pregunta es un poco difícil de contestar. Yo te puedo decir a quién perjudica, y por supuesto es a la sociedad ecuatoriana, a la inversión extranjera, a la que los turistas puedan venir al Ecuador. Y a quién beneficia, te digo, es un poco difícil contestar porque no se sabe todavía quién está detrás de estos ataques. Por supuesto, quienes jalan los gatitos seguramente son miembros de bandas delictivas organizadas, pero los mentores, los autores intelectuales, no se sabe. Tenemos asesinados, como ustedes mencionaban algunos nombres, candidatos a las alcaldías desde febrero de este año. Luego tuvimos el alcalde de Manta, luego Fernando Villavicencio. El día lunes Pedro Briones, un representante de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas. Y todavía son casos que no se han resuelto, casos desde febrero. Te hago la pregunta al revés, entonces, más fácil tal vez. ¿Quién no está amenazado de todos los candidatos? ¿Quién es el que menos peligro corre? Todos, yo diría que todos en este momento son vulnerables. Tanto candidatos como figuras políticas, y no importa el partido. Quiero aclarar. Miren, un candidato a la alcaldía el día lunes, un dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, Pedro Briones, fue asesinado. Alcalde de Manta, hace 3 semanas asesinado, responde a otro partido político de otra ideología. Fernando Villavicencio igual. Es decir, no hay un patrón, no existe un patrón. Sebastián, Guillermo Lasso, que se va, ¿cómo deja la economía? ¿Qué cantidad de pobres tiene hoy Ecuador? ¿Cómo quedan las cuentas ordenadas? La situación actual en Ecuador está bastante complicada. La deuda pública, hay que reconocer, Guillermo Lasso se encargó de equilibrar de cierta manera. Sin embargo, la condición para las personas económicamente es más complicada. Ecuador es uno de los países con más desnutrición infantil en toda América Latina. La situación es sumamente complicada. Hay ciertas cosas que se lograron solucionar, pero para la gente de a pie, la gente que en su economía familiar ha sufrido muchísimo, sobre todo después de la pandemia, no ha logrado reponerse. El próximo gobierno que sea elegido este domingo, quizás segunda vuelta en un mes, tendrá 1 año y medio nada más para intentar resolver un problema que venimos trayendo desde hace años. ¿Cuál es la pobreza? Perdón, ¿cuál es porque me parece interesante la discusión que enfrenta a toda América Latina, ¿no? ¿Cuál es el nivel de pobreza en Ecuador y cómo está medida, ¿no? Porque por ahí lo que nosotros entendemos como pobre en Ecuador no y viceversa. Pero ¿cuánta gente es pobre en Ecuador? No quisiera atreverme a lanzar esa cifra, porque no la manejo en este momento, no quisiera dar una imprecisión. Pero digo, ¿es más la gente de pocos recursos que la que se puede ganar la vida dignamente? Sin duda. Son mayoría. Para darte un dato certero, en este momento más o menos se calcula que 3
de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal en estos momentos, para tener una idea. Y los otros o sea, el 7 70% no. viven negro Claro. o con asistencia. ¿Hay asistencial, Claro. planes asistenciales, como se llaman acá? Sí, correcto. Existen planes, existen bonos que se llaman acá. Existen planes para mucha gente según el área en la que viven y según las condiciones de vida. ¿Y la inflación anual de cuánto está ahora en Ecuador? No tengo el dato certero en este momento, no te lo podría O dar. la última tampoco, ¿sabés la del último mes? No. No te quiero No. poner un aprieto. Sí. Ahora, aquel presidente que asuma, aquel que gane las elecciones, ¿vos crees que va a tener una marca en la frente? Y estoy hablando por una cuestión de amenaza de muerte, sea quien sea. Es una pregunta difícil, seguro se va a enfrentar a estas bandas delictivas organizadas. La cosa más importante ahora será, y quien gane seguramente es quien tenga un plan de seguridad y por ende va a correr peligro, va a tener que enfrentarse a estas bandas delictivas de frente, porque la gente lo que está pidiendo ahora es seguridad, Claro. seguridad en las calles. Entonces, sin duda, espero estar equivocado, pero sin duda va a entrar con muchas amenazas y con mucha polémica y mucho problema con estas bandas. Sebastián, ¿cómo están viendo ustedes el proceso eleccionario? O vos, que sos un analista reconocido, no